Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanas y dominicanos. Hoy es miércoles 19 de agosto y el país recibió de seguro en el día de ayer con satisfacción el desagravio que hiciera el señor Almagro, quien es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, a propósito de una mirada a los acontecimientos de la década del 1960, que luego de decapitada y desmontado el aparato político represivo de la dictadura trujillista, interrumpieran el curso que debió haber seguido la democracia dominicana. Reconoce el señor Almagro lo indeseable que resulta que en un sistema interamericano, latinoamericano, como el que se pretendió en su momento representara la OEA, se avalara una acción militar en sí misma golpista, antipopular, genocida, que depuso al profesor Juan Bosch, electo democrática y legalmente, constitucionalmente, como presidente de los y las dominicanas, y que derivó finalmente en una confrontación civil y cívico-militar que decidieron los norteamericanos entonces, el Departamento de Estado de entonces, a favor evidentemente de una de las partes, no precisamente la que el pueblo había señalado con la autoridad moral y con la autoridad o la legitimidad popular como la expresión de su soberanía y de su voluntad expresada a través de múltiples formas. Bien dijo ayer, a propósito de esto, el señor presidente del Tribunal Constitucional, el amigo Rey Guevara, el doctor Rey Guevara, que más vale tarde que nunca, más vale que Pedro llegue, aunque sea tarde. Bueno, pues más vale que hoy este señor Almagro, que bien ha sido recibido de nuevo en el país, pues haga este desagravio ante la historia. Porque en realidad aquella grosera intervención, no solo de la OEA, porque hay que decirlo, la OEA intervino entonces como un sello gomígrafo, como una entidad, insisto, que nunca debió haber avalado una intervención en un país como el nuestro a propósito de un golpe de Estado que violaba todos los principios y todas las normas del derecho internacional y de la democracia misma, sino que con posterioridad a la acción militar misma que violaba la soberanía nacional,
Se pusieron de acuerdo estos gobiernos latinoamericanos de entonces, así como lo hicieron para avalar el embargo contra uno de nuestros pueblos, el cubano, embargo que ya bien se sabe, insostenible y que ha sido desmontado a propósito de la reanudación de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Esto pues debe de alguna manera aleccionarnos en el sentido de dejar claro que esto nunca jamás debe volver a acontecer, que nos pongamos de acuerdo para intervenir en los asuntos internos de ninguna de las naciones que componen el sistema interamericano. Por encima incluso de los altos niveles de interdependencia, que hoy son mayores, por encima incluso de la relatividad de las fronteras, por encima incluso de invocar intereses que bien pueden ser comunes frente a situaciones evidentemente catastróficas, como bien puede ser el daño que de manera sistemática se le hace al medio ambiente y no al del país o al de determinados países, sino al planeta. Y entonces que a alguien se le ocurra que efectivamente, por tales razones que son planetarias o que son humanitarias en el sentido de que engloban o afectan a toda la humanidad y a la naturaleza en sentido general, como sería el daño que se le hace a la Amazonas, que a nosotros también se nos antoja que es latinoamericana y que es nuestra por lo tanto, y que es planetaria, que es nuestro planeta. Y entonces invocar una razón tan universal como esta para decirle a los brasileños qué deben hacer con sus recursos naturales, o cómo deben administrar sus recursos naturales, o cómo deben enriquecerse a propósito de sus recursos naturales. Y recordemos entonces que también hubo tropas brasileñas en el país y que quizás la excepción más maravillosa, y no tienen entonces por qué excusarse, de alguna manera fueron los argentinos, que sí no vinieron a intervenir el país en el año 1965, ni a avalar la intervención militar norteamericana. De tal suerte que es alentador que este señor Almagro haya reconocido el error que fue aquello. No obstante, él se ha reservado sus criterios parciales sobre el tema que ha ocupado la mayor atención regional a propósito de la campaña de descrédito mentirosa, falaz, abusadora de las autoridades haitianas con respecto a la República Dominicana y la supuesta crisis humanitaria que estaba generando, o generaban en su momento, según estos, las deportaciones masivas, abusivas e irrespetuosas de los derechos humanos que llevaba a cabo la República Dominicana. Campaña a la que se sumó el señor Almagro, y hay que decirlo, y campaña que ha sido contrarrestada con los hechos verdaderos, con la verdad, por nuestra Cancillería y por nuestro gobierno. Se están produciendo, se produce, si se quiere, el éxodo, que sí ha sido continuo, porque son miles y miles los extranjeros residentes en el país que están conscientes de que no pueden de alguna manera pretender
ni la ciudadanía, ni la residencia, sin ni ninguna de las ventanas que ha abierto el plan de regularización que el gobierno lleva a cabo, sin papeles que los habiliten como seres humanos existentes, con una fecha de nacimiento, con un nombre o dos o tres, con apellidos de padres y de madres y con el origen mismo definido. Y por lo tanto, desde hace ya meses, de manera voluntaria y con la ayuda de las autoridades dominicanas, pues se ha ido produciendo sin mayores inconvenientes y garantizándole sus pertenencias a quienes se han retirado del territorio nacional voluntariamente, incluso corriendo al Estado Dominicano con algunos de los costos de este traslado voluntario. Pero ya de igual forma se están produciendo deportaciones y estas se hacen atendiendo al protocolo que para ello se invoca y al que se adhiere y se ha adherido siempre el país, la nación dominicana, sin provocar abusos y mucho menos la famosa esta idea o noción de la apatridia que se ha manejado con el propósito de suponer que gente que nació en un país extranjero, que no es la República Dominicana, que creció ahí, que habla su propia lengua y que está protegido por un andamiaje constitucional distinto, por cierto, al nuestro, que nunca o en ningún caso supone la apatridia para ellos, porque es un tema de sangre, de raza, y basta con que el Estado o el gobierno haitiano les reconozca la condición de tal y los documente para que nadie quede en condición de apatridia. Este señor ha visita en este momento la República Dominicana y debe recibir el trato que se le ha dado, respetuoso, acogedor, como siempre ha sido el que le ha dado el país a los extranjeros, a todos los que se quieren quedar aquí, y todos se quieren quedar aquí, se aplatanan, parece ser que les gustan nuestras mujeres y nuestros hombres, a todos, todo el que recala en estas playas, pues decide que aquí es que va a tomar sol y a beber agua de coco y a comer pescado. Entonces, démosle la acogida, recibamos el desagravio con satisfacción. Nos satisface que finalmente, aunque sea 60 años después, se reconozcan las penosas cosas que se han hecho contra el glorioso pueblo dominicano. Y lo mismo tendrá que acontecer este señor Almagro, aunque sea dentro de 60 años más, tendrá que reconocer que lo que se hizo con la República Dominicana fue, a propósito de este tema, fue dañoso, se hizo con mala fe, alevosía y en función de la calumnia, de la mentira más descarada. Recibamos pues y aplaudamos al señor Almagro en nombre de todo el pueblo dominicano. Hoy el señor Ramón Tejeda Reed, acompañado del doctor Rafael Sánchez Cárdenas y de quien les habla, Guillermo Ricard Calventi, vamos a intentar poner algunos puntos a propósito, presentar en la mesa de las ideas el balance de estos 3 años de la administración del presidente Danilo Medina y tratar de descifrar la intención de quienes suponen que ha habido más sombras que luces o de quienes suponen
que el retraso en algunos de los procesos iniciados por voluntad política del presidente, contemplados incluso en su plan de gobierno, constituyen promesas incumplidas o compromisos no honrados. De manera tal que en breve, quienes ya les he indicado, pues estaremos tratando de dilucidar estos temas de nuestros distinguidos analistas, como se dice, del patio, de inmediato.